Creo que muchos hemos escuchado la palabra woke, o de hecho hemos escuchado hablar sobre una nueva cultura woke. Sin embargo, no creo que muchos sepamos exactamente a qué nos estamos refiriendo. Y si bien describir a la cultura woke me parece un reduccionismo respecto a la modernidad, creo que es un reduccionismo interesante de ver, dado que puede, en todo caso, reducir la definición del sujeto postmoderno a un comportamiento en particular, los eternamente ofendidos, las víctimas perpetuas de hoy. Hola a todos, mi nombre es Joan, bienvenidos una vez más a mi canal de opinión y pensamiento. Hoy vamos a hablar sobre la cultura woke, qué es, qué características presenta y cómo podemos ofrecer un nuevo modelo de contracultura para hacerle frente a este fenómeno social. Bienvenidos. La BBC tiene un reportaje bastante interesante y nos dice en todo caso qué es la cultura woke, como para que todos entendamos. En primer lugar, ellos dicen que es el significado literal de la palabra woke. ¿Cuál? Desperté. Es como un gran despertar de alguna manera del pasado wake, que significa despertar. Pero el término es mucho más complejo y ser o estar woke en slang o jerga estadounidense puede hacer ver con qué posturas políticas estás más aliado. El uso woke surgió dentro de la comunidad negra de Estados Unidos y originalmente quería decir estar alerta a la injusticia racial. Y si bien este origen no se puede datar con mucha exactitud en mucha de la literatura, entendemos que la palabra woke es precisamente una palabra que viene de Estados Unidos, de la forma en que políticamente los jóvenes, los afrodescendientes, otro grupo de minorías de alguna forma vulnerables empezaron a usar este término para decir que ya habían despertado ante ciertas injusticias sociales. Sin embargo, algunos autores indican que las cosas empezaron a cambiar en 2013, momento en el que la llamada generación Z, aquellos que nacieron a partir de 1995, yo nací en 1993, como dato curioso, toda esa generación Z llegó por fin a la universidad en 2013. Para entonces se empezaron a localizar que por iniciativas estudiantiles se desinvitaron oradores y conferencistas para estas épocas. La presión de los alumnos organizados en asociaciones con manifestaciones pedían que ciertos oradores no asistieran a las conferencias de su universidad. Según la contabilidad de The Fire, entre 2000 y 2018 hubo 379 iniciativas para cancelar invitaciones a hablar en universidades, la mayoría desde 2013 en adelante. De estas peticiones, casi la mitad tuvieron éxito. De la otra mitad, los eventos que sí se celebraron, aproximadamente un tercio, fueron objeto de protestas o sabotaje. Entiéndase que el fenómeno woke, de la cultura woke, empieza a tener una gran explosión cultural en las universidades a partir del 2013 y empieza a vivirse el fenómeno en otros lugares del planeta. En efecto, todo lo que Estados Unidos produce, muchos en LATAM y en Europa, y esto ha pasado en muchas situaciones con diferentes cosas. En muchas de las universidades empezaban a aparecer peticiones de eliminar en los materiales de estudio contenidos que podrían herir la sensibilidad de los estudiantes. Esto, por ejemplo, unido a que los estudiantes ya estaban pidiendo la eliminación de discursos en sus universidades que podían llegar a ser ofensivos a su ideología en particular, a esto también se añadía la petición de los propios estudiantes del 2013 en adelante de eliminar materiales o reescribir materiales del pasado que resultaban ser ofensivos para estas comunidades. Allí que a la generación Z se le llame generación de cristal, porque de alguna manera, sin caer en una falacia de generalización apresurada, no todos, pero sí una gran mayoría, experimentan en todo caso una eterna sensación de estar ofendidos y completamente inseguros ante el mundo externo, y por lo tanto necesitan generar correcciones académicas, políticas o lingüísticas en todo lo que perciben como ofensivo. Obras como El Gran Gatsby, La Cabaña del Tío Tom, Miss Dalloway, Metamorfosis, etcétera. De hecho,
Hasta el día de hoy siguen existiendo peticiones y de hecho intentos de reescribir a autores para que su escritura deje de ser ofensiva a esta cultura. En nombre del bienestar emocional, los estudiantes universitarios empezaron a exigir cada vez más protección contra las palabras y las ideas que no les gustaban. Y el problema es que eso es desastroso para la educación y la salud mental. No es casualidad que precisamente sea en la generación Z en donde encontremos una gran cantidad de espectros de trastornos mentales, como por ejemplo del comportamiento, de la personalidad, de los estados de ánimo, de la nutrición, entre otros. Es la cultura woke que ha venido transpolándose a cada una de nuestras áreas políticas, académicas, escolares, sociales y culturales hasta el día de hoy. Una cultura que se caracteriza principalmente por estar siempre ofendidos y susceptibles al pensamiento y a la dialéctica distinta. Ahora bien, quisiera resaltar algunos de los aspectos más comunes que podemos distinguir en la cultura woke de hoy. Una de ellas es que aumenta la paternidad temerosa. Y esto tiene que ver principalmente con varias ideologías antinatalistas, abortistas, que nos llevan a pensar que como principio moral y ético de una ecología profunda, el ser humano debe dejar de reproducirse porque nosotros somos virus. Por lo tanto, esta es una parte de ese temor irracional a la paternidad. Y aparte de eso, habrían muchas razones más. En segundo lugar, hay un declive de los juegos infantiles. Cuando hablo de un declive de los juegos infantiles, hablo de aquellos momentos o espacios que se dan precisamente para interactuar con otros infantes a medida en la que se desarrolla, por ejemplo, la inteligencia emocional, la motricidad fina, la motricidad gruesa, el habla, la socialización, las herramientas sociales, el lenguaje, entre otras cuestiones. Dado que las redes sociales envuelven a los niños y a los adolescentes y son las redes sociales y las tecnologías disruptivas que ahora educan y moldean a los niños. En tercer lugar, encontramos que surgen nuevas ideas sobre la identidad y la justicia. Esto quiere decir que las ideas con las que veníamos, que dependían de un sistema concreto y objetivo, teóricamente hablando, ya no son necesarios. De hecho, la caída de las grandes metanarrativas origina gran parte de la posibilidad de que la cultura woke ponga en tela de juicio la objetividad de conceptos concretos que podemos estudiar objetivamente, como lo es la identidad y la justicia. Al relativizarlas, se pueden crear nuevos conceptos y en efecto hay nuevas consecuencias. En cuarto lugar, aparece una gran polarización política. Y esto debido a que hay una gran difusión social y una gran difusión política. Cualquier persona que tiene ahora un celular puede entrar en el ring político del metaverso, de la digitalización, de las tecnologías en general. Por lo tanto, hay tantos puntos de vista que no convergen como los que sí convergen. Y a mayor información no se hace más fácil encontrar objetividad en ella. De hecho, entre más información hay y más puntos de vista hay, más difícil es concretarse en un punto de vista puntual sobre una política en específico. Esta creciente polarización tiene que ver mucho con la falta de información, paradójicamente, en un mundo con mucha información. Encontramos una generación incapaz o reacia a comprometerse con ideas que los hacen sentir incómodos. Y no solamente comprometerse como aceptarlas, sino simplemente convivir con ellas. No es sencillo para ellos hacerlo. Y es interesante esto porque esta generación que es incapaz de convivir y aceptar ideas contrarias a ellos no es solamente una generación Z, que es los que llegaron a la universidad desde el 2013, sino que esto se vuelve un problema intergeneracional. Transgeneracional, de hecho. Esta generación, en todo caso, no es solamente la generación Z, sino es una generación adolescéntrica de personas que viven queriendo ser adolescentes. Hay una incapacidad de compromiso crítico con los puntos de vista de los demás. Esto es evidente, empíricamente evidente. Y es que no falta la lluvia de críticas y ataques personales contra quien piensa diferente. Esto, en todo caso, solo muestra que no hay formación crítica frente a cómo se debe debatir o cómo se debe rebatir una idea del diferente de la persona que piensa distinto. Al sentirse ofendidos, necesitan cancelarlo, denunciarlo, etiquetarlo, vituperarlo y apedrearlo digital y públicamente si pueden hacerlo. Este poco compromiso crítico también demuestra una falta de ejercicio intelectual.
una falta de ejercicio cognitivo necesario para una era como la de hoy. Y por lo tanto, una alta propensión a un pensamiento supremamente primitivo de nosotros contra ellos. Encontramos un fanatismo hipersensible. Si alguien opina diferente a ese fanatismo, en todo caso, en un ambiente lejos de lo teórico y de lo argumentativo, se van a sentir completamente ofendidos, porque ellos y su fanatismo son uno, y su hipersensibilidad les confiere el derecho de poder censurar, perseguir, vituperar o cancelar a quien piensa distinto. Encontramos también un imperio de lo políticamente correcto y la cultura de la cancelación. Lo políticamente correcto me refiero a lo que vaya en la corriente política de la época, la fuerza política del momento, y cuando digo la cultura de la cancelación es que hay que cancelar a alguien porque nos ofende culturalmente. Dos aspectos que hacen mucho daño realmente a desarrollar procesos cognitivos profundos y herramientas sociales lo suficientemente funcionales como para generar en nosotros un pensamiento crítico de verdad, uno real. Todos estos aspectos, en todo caso, reflejan la grave enfermedad que hay hoy por hoy en nuestras culturas. Enfermedad que trasciende día a día las generaciones. No es solo la generación Z. Ahora es un problema transgeneracional. ¿Qué podemos hacer nosotros para ofrecer un modelo contracultural de esto? Ya que muchos estamos en estas arenas y encontramos sentido en este tipo de ejercicios. Hay que educar para ir contracorriente. Y eso no es sencillo, porque en primer lugar hay que crear ambientes propicios de libertad. Eso quiere decir que aunque dichas opiniones vengan en contra de nosotros, esas opiniones deben tener la libertad de formarse por sí mismas en un ambiente que sea aún así contrario a la propia idea. En segundo lugar, hay que volver a los libros. Esto puede ser cuento añejo, pero es real y es relevante. Los libros tienen la base de los conocimientos, exploran a profundidad a los autores, desarrollan las ideas a mucha mayor escala, más que los 144 caracteres de un tweet, o más que los 10 minutos de un video en YouTube. Un libro implica que tengas un compromiso intelectual, un compromiso cognitivo, en donde tu atención, percepción, sensación y procesos complejos como el lenguaje, el pensamiento y otros se vean inmiscuidos en un proceso ideal de educación. En todo caso, la lectura de los libros no puede ser solamente una lectura fanática, sino que hay que leer objetivamente aparte de lo que estemos estudiando, de lo que estemos formándonos, para entender otros puntos de vista. Y en último lugar, aunque hay más cosas, hay que forjar el carácter. Hay que enseñarle a nuestros jóvenes, a nuestros adultos y a nuestros niños que este es un mundo en donde la gente piensa diferente y que tu punto de vista no debe ser ni aplaudido ni aceptado por todo el mundo. Que muy posiblemente encontrarás detractores que te atacarán frontal y directamente. Y eso no hace que tu atacante ideológico sea malvado. En todo caso, si su ataque va hacia tu idea. Que esta es una oportunidad de crecer y de forjar el carácter que de ninguna otra forma en otro momento específico podría resultar, sino solamente a partir del intercambio de diferentes ideas. La cultura woke es un fenómeno del postmodernismo o del modernismo, como quieras llamarlo. Y si bien, como lo decía al inicio, puede reducirse principalmente a una característica de víctimas perpetuas eternamente ofendidos por algo, creo que es plausible hablar de ella porque es un fenómeno que se da mucho y principalmente en la cultura política y en los ambientes educativos de hoy. Así que creo que es momento también de nosotros forjar en nosotros mismos un modelo de contracultura lo suficientemente fuerte e idóneo como para hacerle frente a este peculiar fenómeno.